Nos disponemos con el corazón para nuestro Dios y vamos a dar inicio en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Padre, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas y ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bendito Dios, Señor mío y Dios mío. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y renuévanos interiormente con tu gracia divina. Envíanos, Espíritu Santo, Dios, y transforma todo nuestro ser. Lávanos y límpianos, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia. Ten piedad de nosotros, amado Jesús de Nazaret. Ten piedad y misericordia porque hemos pecado contra ti. Ten piedad y misericordia, Señor, para que así podamos acceder a las gracias benditas que tú nos das. Amado Jesús, en esta noche nos presentamos ante ti para adorarte, para glorificarte. Aquí estamos, Señor, reunidos en torno a ti, glorificándote, Señor, una noche más, para venir, Señor, a llenar nuestras vasijas del más excelso vino que tú nos puedes dar. Estamos, Señor, como en esa boda, Padre, pero ahora mismo sin ese vino excelso, porque, Padre, quien nos debería dar ese vino, hoy, Señor, no tienen acceso a ese vino. Bendito Dios, por eso venimos ante ti como tú nos has enseñado. Que nos dispongamos, nos encerremos en nuestros cuartos, nos apartemos del mundo y vengamos a ti, Señor, en espíritu y en verdad, glorificándote, exaltándote, adorándote, Señor. Poniendo todas nuestras cargas, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti. Porque así quieres tú, Señor, a tu pueblo y a todos tus hijos. Que pongan toda tu confianza, pongan toda su fe y su esperanza en ti. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito es aquel. Y será, Señor, bendito como esos árboles que están plantados junto a los ríos, que sus raíces se refrescan y le dan los más hermosos frutos. Mas los que ponen la confianza en el hombre y buscan el bienestar en el hombre, serán como esas estepas, esos sembrados en el desierto, que se resecarán y que solamente, Señor, florecerán por cierto tiempo. Bendito Dios, sabemos que en ti es donde encontramos nuestra fortaleza. Eres tú nuestro nido, Señor. Eres tú el que puede dar, Señor, que nuestra semilla sea fecunda. Por eso, Padre, sabiendo que en ti está todo lo que necesitamos, venimos ante ti nuevamente, en una noche más. Porque como todas las noches, Señor, debemos estar apercibidos, debemos estar dispuestos, debemos estar en oración, porque eso le enseñaste tú a tus apóstoles. Orad, orad y orad sin cesar, porque el enemigo acecha, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tiene mucha astucia, tiene mucho más conocimiento. Ha pasado de evolución en evolución, de año en año, de siglo en siglo. Lleva mucho tiempo tentando a los hombres. Tiene mucha más habilidad. Pero todo eso se puede diluir si nosotros practicamos la obediencia.
si nosotros vivimos en el amor, si nosotros renunciamos a los placeres y al mundo, si nosotros nos entregamos enteramente a ti de corazón, con sinceridad. Así, Señor, podemos vencer toda la astucia de tantos y miles de años que Él tiene. Porque solo basta la luz de Dios, solo falta la gracia y el poder de Dios para vencer todas las obras de la oscuridad, para vencer a Satanás. Gracias te damos, hermoso Dios, porque tú has querido empoderar a tu pueblo y a todos tus hijos, a todos tus siervos y discípulos, para que todos tengan la autoridad del poder y la grandeza, para pararnos en la cabeza del maldito Satanás y sus aliados, para pararnos sobre la cabeza de Lucifer, Luzbel, de Lucifer, de Belcebú, de Arías, Sequias y de todos ellos, y todos sus súbditos espíritus, brujos, chamales y hechiceros, que les sirven y que estarán con ellos en los abismos donde arde el fuego y nunca cesa. Bendito Dios, porque tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que vence, tú eres el Dios que tiene la autoridad y el poder, y todo será, Señor, derretido ante ti el día que tú vengas, porque el maldito, aunque ha querido levantarse contra ti, sabe que nunca podrá, y ha engañado a muchos haciéndole creer que tiene gran poder, pero no tiene más poder que el que nosotros ingenuamente y tontamente le hemos dado. Pero así como le hemos dado el poder, le podemos quitar el poder. Solo nos basta la obediencia, solo nos falta, Señor, estar sometido a ti, para que pierda todo poder y toda autoridad, y nada podrá hacer. Porque en tus hijos de obediencia, Señor, en tus verdaderos hijos, Señor, está toda tu protección, toda tu gracia. Tú eres escudo y eres fuerza, con lo cual nada podrá hacer. Glorioso Dios y Señor nuestro, sabiendo que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios glorioso, nos acercamos a ti con gran disposición. Nos acercamos a ti con entusiasmo, con alegría, con gozo, Señor. Y te presentamos esta noche, este momento. Te presentamos, Señor, este altar que queremos abrir, Señor, aunque estamos reunidos virtualmente. Un altar para ti, hermoso Dios, que abrimos desde nuestro corazón. Un altar, Señor, para alabarte, para adorarte y glorificarte. Bendito seas, mi Señor. Aquí estamos reunidos en tu santo nombre, amado Jesús de Nazaret, queriendo crecer en el Espíritu, ser, Señor, fuertes en el Espíritu, y así, Padre, vivir según tú, Señor, nos has mandado. Te ponemos ese estudio de la palabra. Te pedimos, hermoso, bello Dios, que nos des sabiduría para hablar de tus asuntos, que pongas las palabras, Señor, en nuestros labios, que permitas a los que, Señor, escuchen esta palabra poder entenderla como tú quieres transmitir, que ellos, Señor, puedan entender y comprender, para gloria, Señor, de tu santo nombre y para el bien de cada uno. Nos disponemos, Señor, en tu nombre, para que por medio de esta palabra sean sanados, liberados, Señor, aquellos que necesitan ser sanos y liberados. Ponemos en tus manos, hermoso Dios, para que todo aquel que escuche la palabra con fe, Padre, se abran puertas de bendición, se cierren las puertas de maldición. Todo obrar de oscuridad sea anulado y aniquilado en el nombre poderoso de Jesús. Mas en ti, hermoso Dios, con esta palabra, recibamos luz, recibamos revelación, recibamos de ti, Señor, esas grandiosas gracias que tú nos das. Bendito seas, Señor y Dios mío. Gracias te damos por el día. Gracias por permitirnos reunir en tu santo nombre, cual ahora nos disponemos en el nombre poderoso de Jesús para aprender, para conocer, para edificarnos, hermoso Dios. Por eso, Señor, permítenos en esta palabra
entenderla, comprenderla, discernirla, Señor, según el Espíritu como tú la transmitiste, Señor, y aquellos que se la transmitiste. Permítenos descubrir, Señor, la verdad y apartar la mentira. Guíanos, Señor, en todo nuestro ser y nuestro corazón. Y permítenos estar en gracia contigo, Señor, para celebrar este momento. Para celebrar, Señor, esta santa reunión. Para celebrarte este altar que levantamos a ti. Que lo ponemos a ti, hermoso Dios, que eres gran, poderoso, excelso, amado Jesús. Todo en tu santo nombre, para gloria tuya. Amén, amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Elvia Muñoz, bienvenida. Slaney, buenas noches, bienvenida. No subió, no se dio para subir el ley. Buenas noches. Hola Astrid, buenas noches. Hola Enori, buenas noches. Hola Slaney, buenas noches. Te saludo. No sé por qué no te pudo subir. Henry, ¿me puedes silenciar que es que no me quiere dar aquí? Bueno, Slaney, nuestro más sentido pésame, que Dios te fortalezca en ese momento de dolor que viviste. Por ahí nos contó tu mamá. Bueno, espero que puedas salir fortalecida con la ayuda de Dios. Josué número 5, capítulo del día de hoy. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Luego que todos los reyes de los amorreos que habitaban a la otra parte del Jordán, hacia el poniente, y todos los reyes de los cananeos que poseían los países vecinos al mar grande o Mediterráneo, oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán al presentarse los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desmayó su corazón y no quedó aliento en ellos, temiendo la entrada de los hijos de Israel. El nombre del Señor produce miedo en aquellos que conocen el poder de Dios. Por eso cuando se enfrenta uno al enemigo y tiene el respaldo de Dios, siempre van a ser que ellos los que tienen que tener temor. No somos nosotros. En este tiempo, pues dijo el Señor a Josué, versículo 2, hazte unos cuchillos de pedernal y restablece otra vez la circuncisión entre los hijos de Israel. Habían dejado la circuncisión a un lado, según parece aquí. Debe ser más por un voto de desobediencia. Que sea más que porque Dios lo haya pedido. ¿Ya? Quiere decir que estaban omitiendo hacer aquello que Dios
que Dios pedía, que era la circuncisión. Hizo Josué lo que el Señor le había mandado y circuncidó a los hijos de Israel en el collado llamado por eso de la circuncisión. La circuncisión antes es lo que hoy cumplía el papel de lo que hoy podíamos llamar más o menos el bautismo. ¿Ya? Con la circuncisión era la forma de consagrar el varón a Dios. Era por medio de la circuncisión. Y donde era aceptado por Dios sin la circuncisión no podía ser parte del pueblo de Dios. Hoy sabemos que venimos a comenzar a ser parte de nuestro nombre, a comenzar a ser escrito en el libro de la vida por medio del bautismo. Aunque otros digan que no es así. Somos parte de qué? Es en el bautismo donde comenzamos a ser parte del pueblo de Dios. Donde comienza a escribirse. Dice en el versículo 4. He aquí la causa de la segunda circuncisión. Todos los varones del pueblo salimos de Egipto. Los hombres todos de guerra murieron en el desierto durante aquel larguísimo viaje de tantos rodeos. Y todos ellos estaban circuncidados, mas no lo estaban los que habían nacido en el desierto. Y está, ¿por qué no se habían circuncidado? ¿Por qué mandó nuevamente a activar el Señor la circuncisión? Entonces mira que era parte para que Dios pudiera actuar sobre el hombre, estar circuncidado. Por eso hoy, ¿cuál es? Para que Dios comience a actuar en nuestra vida tiene que ser por el bautismo. Y eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Le dijo a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y para que Dios pudiera entrar a comenzar a actuar en ti, tienes que pasar por ese baño. Del agua para comenzar a escribir tu historia. Y ya cuando te comience a gustar, entonces viene el bautismo del Espíritu, que es el fuego. Que es lo que nos empodera a nosotros. Ya con autoridad. Ya con autoridad. Entonces, he aquí la causa de la segunda circuncisión. Todos los varones del pueblo salimos de Egipto. Los hombres, todos de guerra, murieron en el desierto durante aquel larguísimo viaje de tantos rodeos. Y todos ellos estaban circuncidados, mas no lo estaban los que habían nacido en el desierto, los cuales anduvieron 40 años por aquella vastísima soledad, disponiéndolo así Dios hasta que hubieron muerto todos los que no habían obedecido a la voz del Señor, a quienes juró de antemano que no les dejaría ver la tierra que emana leche y miel. Entonces recuerden que había un grupo de personas que se estaba levantando contra Moisés y contra Dios, que murmuraron contra Dios y murmuraron contra Moisés. Y juró Dios desterrarlos y que no conocerían la tierra prometida por murmurar contra Dios. Por murmurar contra Dios. Entonces, por ellos, porque estaban en medio del pueblo esos, entonces esperó Dios que murieran todos ellos, esos que murmuraron, para dar el siguiente paso. Ahí es donde damos cuenta. ¿Por qué uno a veces también tiene que preocuparse de lo que otros hacen? Porque hay personas que hoy en día, que uno le está diciendo, por ejemplo, vamos a poner el caso de lo que estamos viendo de los negocios con las cuestiones de la fe.
Uno le dice a las personas, pero es que si está dando cuenta que están haciendo negocios con la cuestión de la fe, ya no le lleven más dinero. Y las personas lo único que saben decir es, no, pues ellos verán a ver, no es así. Porque como estamos viendo aquí, y ha sucedido en muchos casos, eso que hacen los líderes, que está mal ante Dios, de alguna forma nosotros que lo pagamos. Entonces, si yo sé que eso va a tener una repercusión sobre mí, pues yo tengo que despertar el celo y ¿qué? Para que eso no vaya a tener, tratar de disminuir la repercusión y ellos cambien para que no nos traigan ¿qué? Males, sino que nos traigan bendición. Por eso es que debemos nosotros saber exhortar con amor ante los sacerdotes las equivocaciones. Mira que por culpa de estos hombres que murmuraron contra Dios y contra Moisés, tuvieron que deambular, ¿por qué? Por todo el desierto tanto tiempo. Y ahí también se muestra la gran misericordia de Dios. Para aquellos que hablan de un Dios cruel. Si Dios hubiese sido cruel, ¿qué hubiese pasado? La mente humana, ¿qué hubiese hecho allí? La mente humana hubiese que los hubiese matado. O los hubiese que apartado y dejar morir. Dios les pudo haber enviado una enfermedad y malestar, pero no, mira que no. Cumplieron un ciclo, cumplieron un tiempo. Que ese es la gran, que ese es el gran, se me olvidó la palabra, es como la gran explicación ante eso, porque muchos dicen, ¿por qué Dios no acaba el mal? Por eso, porque Dios es clemente y misericordioso, rico en misericordia, como dice su palabra, y les da siempre un tiempo. Todos tenemos un tiempo, ¿ya? Todo el que en la tierra está haciendo mal tiene un tiempo. Después de ese tiempo ya ni que se arrepienta ni que doble, ya no le sirve. Así como Dios le dio un tiempo a Satanás y ahora ni porque se doble, ya no va a poder acceder a lo que Dios quiso darle. Así también en la vida nuestra. Dios siempre está, como dice, sondeando la tierra, porque dice su palabra que Él envía sus ángeles y envía su espíritu a sondear la tierra. Y muchas veces llega así a la vida de las personas para sondear, pero las personas que no aceptan. Entonces todos tenemos un momento en que vamos a tener el tiempo, pero no me refiero a un tiempo de que te vas a enfermar para morir, no. El tiempo es un tiempo espiritual, no me estoy refiriendo a un tiempo carnal, tiempo de vida. Entonces todos tenemos un tiempo, sobre todo los que estamos viviendo en pecado, para que se arrepienten y comiencen a cambiar. Por eso es que hay tipo de personas que tal vez han ofendido grandemente a Dios. Dios le ha dado una oportunidad, hay un momento que ya, ni porque hagan, ya están, como dice, se les ha apagado el espíritu. Pero aún así Dios no le da la muerte. ¿Por qué? Porque ya, como dice, los días están contados. Las personas tienen sus días contados. Y pues tiene que cumplirse el tiempo que fue determinado. Pero en cuanto a la parte espiritual, ahí hay un tiempo. Por eso es que las personas que dicen, dejemos para mañana esa parte, aquellos que están diciendo, ojo con ellos. Para los que están escuchando y los que van a escuchar, aquellos que están posponiendo la entrega a Dios, aquellos que están posponiendo arrepentirse, cambiar de vida, volverse a Dios, ojo con eso. Mira que me pasó un caso particular esta semana, el día lunes. El día lunes estaba atendiendo a un paciente. El paciente fue pastor. Cantaba hasta una música, creo que era como vallenato, esos corridos cristianos. Y cayó en diálisis, se estaba dializando. Entonces una enfermera me dijo, doctor, intervenga a ese paciente porque anda como depresivo. Yo lo llamé, estamos hablando en el consultorio y comencé a indagar sobre por qué estaba él tan entristecido. Y pues yo le dije, yo conozco que usted es una persona que sabe, que tiene temor de Dios porque lo conocí, porque usted cantaba música cristiana y yo comencé a hablar la palabra de Dios y se sorprendió y me dijo, ¿y usted dónde se congrega? Y yo le dije, no, yo soy católico. Se quedó callado. Las personas
a los protestantes les da como escozor que un católico los puede evangelizar. Pero aún así, yo le decía, bueno, le hablé sobre que él, con la fe, podría ayudarle a salir adelante en esa situación difícil. ¿Ya? Y él como que trató de no entrar mucho más como en el tema, se notaba que no quería como entrar en el tema. Y me dijo, no, doctor, ya me tengo que ir porque voy a entrar a la sala y todo eso. Le dio más importancia a tener que entrar como que a buscar hablar sobre la situación y encontrar ahí en el Señor. Total que yo le dije, bueno, listo, entonces ya sabe que puede seguir viniendo para que hablemos. Y el Señor se fue, no se pudo dializar, creo que le dio un malestar y al día siguiente murió. Entonces ahí hay dos reflexiones que ponía a pensar yo. Viste, uno nunca sabe cuándo va a estar la persona viva o muerta. Uno nunca debe despreciar darle la palabra a una persona. Como dice Pablo en su palabra, a tiempo y a distiempo. ¿Qué significa la palabra a distiempo? Cuando Pablo dice prediquen la palabra de Dios a tiempo y a distiempo. Nosotros sacamos tiempo para predicar o nos dedicamos. O sea, en este momento me voy a dedicar a predicar la palabra de Dios. Cuando nos reunimos en el grupo o cuando salimos a una misión, bueno, ahí estamos disponiendo el tiempo para Dios. Ese es a tiempo. ¿Y cuándo es distiempo? Cuando no nos dedicamos a eso. Entonces, en este caso mío, lo mío era una atención del quehacer de mi labor profesional, pero en ese momento que utilicé para hablarle de Dios, aunque ya él conocía, pero para recordar. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué tal que él hubiese sido una persona que él no era temerosa de Dios, no escuchaba de Dios, y yo no lo hubiese hablado, y hay otros que a veces uno no le dice? ¿Qué pasó? Se iba a quedar sin eso. Tal vez, no sé qué pasó en su corazón allí por ese momento. Si las horas siguientes, cuando se fue a hospitalizar, porque se descompensó, se fue a hospitalizar y el siguiente día murió. Que todos quedaron pasmados, porque el Señor te lo veía normal, no estaba grave. Porque normalmente las personas ya se mueren cuando se están deteriorando, están graves, están en una hospitalización, entraron en UCI, entraron así, pero no. Bueno, sucedió este caso, este mes sucedió este caso y otra señora que también se fue normal para la casa, llegó y le dio un aneurisma y ¡pum!, se murió en la casa. O sea, hay varios que ya se han muerto ahí, como dicen, en la casa, pero no es una situación grave y delicada. Entonces uno se pone a pensar, mira que eso pone a pensar a las personas. Entonces uno a tiempo y a distiempo tiene que predicar la palabra de Dios y darle el buen consejo a las personas, porque no sabemos hasta cuándo la persona va a estar. Por eso uno tiene que tener celo, ¿por qué? Por la obra de Dios, para hacerla conocer. Algunos la aceptarán, otros no la aceptarán. No estamos para mirar a ver si acepta o no acepta, estamos simplemente para anunciar. Entonces, en el versículo 12 dice, ya no podrá Israel hacer frente a sus enemigos. Perdón, ahí no era. Entonces, el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto por culpa de unos pecadores, de unos hombres que murmuraron contra Dios y que murmuraron contra el elegido de Dios, Moisés. Y por eso les tocó al pueblo también que andar con ellos. Entonces, no podemos nosotros ser ajenos a todas aquellas cosas irregulares que están haciendo hoy los ministros y los hermanos. Sobre todo también si nosotros nos ha dado nuestros padres, nuestros líderes, que vayan en contra de Dios, pues hay que saberlos exhortar. Entonces, lo que tenemos que aprender es aprender a exhortar, porque normalmente a veces el mal que a veces nos ocurre es que no sabemos exhortar a las personas, decirle las cosas a las personas. Entonces dice el versículo 7, los hijos de estos sucedieron en el lugar y derecho de sus padres, o sea, los hijos de los que se rebelaron y murmuraron contra Dios,
sucedieron en el lugar los hijos de estos sucedieron en el lugar y derechos de sus padres y fueron circuncidados por Josué, pues estaban incircuncisos. Mira que Dios no los había circuncidado porque eran que hijos de esos hombres. Pero Dios determinó ahora darle una oportunidad. Eso es como lo que está, eso es como una realidad de lo venidero. Estaba mal el pueblo de Dios que ofrecía sacrificios, pero ya Dios no aceptaba los sacrificios que les ofrecía el pueblo. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo ahora para establecer que oran nuevamente cuál era el sacrificio que debería y para que el Señor pudiera aceptar a los hijos de esa generación. Porque a partir de esa generación y los hijos de esa generación eran los que iban a recibir la gracia y a vivir la gracia y a expandir la gracia que iban a recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira que por ellos el Señor a los hijos de esos hombres que les detuvo. Bendito sea Dios que ya ahora con el nuevo tiempo y la obra de nuestro Señor Jesucristo canceló todo eso. ¿Ya? Dando Dios ahora una gran oportunidad para que todos, sin importar lo que hacen los padres, podamos nosotros acceder. Ya tenemos una ventaja que los hijos, si nuestros padres no están siendo gratos a Dios, nosotros podamos romper esa cadena. El problema es que normalmente no suele suceder así, porque de padres ateos normalmente vamos a tener hijos ateos. O sea, normalmente. O sea, siempre vamos a hacer una influencia. Pero siempre a veces en la familia grande siempre hay aquellos que salen que como que uno que otro que salen diferente a lo que enseñaron. A menos que haya sido un hogar donde los hijos no hayan tenido esa compenetración o esa relación fuerte con los valores que enseñaron en casa. ¿Ya? Porque hay muchos jóvenes que aprendieron mucho de la vida fue que con otras personas y en la calle. Con los padres no, fueron padres como dice que ni fu ni fa. Pero normalmente si el padre se dispone a enseñarle a sus hijos sobre las cosas, ellos deberían reproducir eso. Entonces, por ahí escuchaba un sacerdote, un cardenal que decía que los padres que no enseñan a sus hijos sobre la fe están pecando. Estoy de acuerdo. Es una responsabilidad de los padres poder enseñar a los hijos. Enseñarle a los hijos sobre la fe, sobre Dios. Entonces los hijos de estos sucedieron en el lugar y derecho de sus padres y fueron circuncidados por Josué, pues estaban incircuncisos, así como habían nacido, no habiéndolos circuncidado ninguno durante el camino. O sea, Dios ocultó todo eso por castigo a ellos. Después que todos fueron circuncidados, se mantuvieron acampados en el mismo sitio, hasta quedar curados. Entonces mira, esto que está sucediendo aquí, que decretó Dios sobre este pueblo, fue lo que vino a romper nuestro Señor Jesucristo. O sea, vino a decir, Padre, los hombres hacen tantas cosas que no son gratas a ti, te están ofreciendo sacrificio y están haciendo tantas cosas que no son gratas a ti. Él vino para ofrecerse como sacrificio. ¿Por qué? Por esos falsos y vanos sacrificios que ellos hacían. Y así ahora sería, por medio de ese sacrificio, invocar ese sacrificio para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Ser parte de recibir la bendición por medio de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos entendiendo por qué nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio. Y es que para que pudiera ser aceptado para beneficio de los demás tenía que ser una ofrenda que impoluta. Tenía que ser sagrada, tenía que ser pura, tenía que ser santa. Entonces ahí está, vino el Hijo de Dios. Después que todos fueron circuncidados, se mantuvieron acampados en el mismo sitio hasta quedar curados. Dijo entonces el Señor a Josué: Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto.
¿Ya? Mira que mientras no estaban circuncidados llevaban como la contaminación de Egipto con las cuales venía. Y se llamó el nombre de aquel sitio Gálgala hasta el presente día. Se detuvieron pues los hijos de Israel en Gálgala y celebraron la Pascua el día 14 del mes a la tarde en la llanura de Jericó. Perdón. Y al otro día comieron panes ácimos hechos de trigo del país, harina o polenta del mismo año. Y luego que ya comieron de los frutos de la tierra, faltó el maná. Ni usaron más los hijos de Israel de tal manjar, sino que se alimentaron de los frutos que había producido aquel año la tierra de Canaán. ¿Quién salió de Canaán? ¿Quién salió de Canaán? Moisés. No. Nuestro padre Abraham. Y hay una promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue? Que está relacionada con Canaán. Que le haría muchos hijos. Esa fue una promesa que él hizo, pero también le dijo que sus hijos, su descendencia heredarían el país de Canaán, sería dueño de Canaán, que era un país extenso. Pero Canaán en ese momento no era un país que fuera temeroso de Dios. Entonces este iba a ser un país que iba a ser colonizado para hacer ¿qué? Colonizados por los hijos de Israel para implantar ahí ¿qué? El nombre de Dios. Ahí era donde se iba a ubicar el pueblo de Dios, la tierra que Dios le había prometido. Se la prometió a Abraham. Entonces mire que hay muchas cosas que son en el contexto espiritual. Dios le prometió a Abraham que conquistaría eso, sus hijos. ¿Y los hijos de ellos conquistaron eso? No. Isaac y Jacob no lo conquistaron. Mira que estamos aquí, vamos por Josué, donde están conquistando. Y se la está dando ahora ¿a quién? A los hijos de Jacob, a las 12 tribus. No están ni los hijos de Jacob, están la descendencia de los hijos de Jacob a las 12 tribus. Pero ellos vienen siendo que la generación que viene desde Abraham. Entonces a veces hay que saber interpretar las promesas de Dios, porque muchas están en términos espirituales. Hay muchas cosas que hay que mirarlas en términos espirituales y no literales. Entonces dice, después todos fueron circuncidados, se mantuvieron acampados en el mismo sitio hasta quedar curados. En el 10 dice, se detuvieron pues los hijos de Israel en Gálgala y celebraron la Pascua el día 14 del mes a la tarde en la llanura de Jericó, y al otro día comieron panes ácimos hechos de trigo del país, harina o polenta del mismo año. Y luego que ya comieron de los frutos de la tierra, faltó el maná, ni usaron más los hijos de Israel de tal manjar, sino que se alimentaron de los frutos que había producido aquel año la tierra de Canaán, la tierra prometida. Que ya comenzaron a recibir los frutos de la tierra que Dios le había prometido. Mientras Josué se hallaba en los alrededores de la ciudad de Jericó, alzó los ojos y viendo delante de sí un varón que estaba en pie con la espada desenvainada, se encaminó a él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? El cual respondió, no soy lo que piensas, sino que soy el príncipe o caudillo del ejército del Señor. O sea, ¿quién era? ¿Quién es el príncipe o caudillo del ejército del Señor? Un ángel. Miguel Arcángel. Entonces mire que se le presentó Miguel Arcángel a Josué. Y se le está presentando con una figura humana. Normal, porque él dice, eres tú de los nuestros, quiere decir que tiene una apariencia humana normal.
Así sucede cuando los ángeles descienden a la tierra, toman apariencia humana normal y no tienen alas. Yo un día pensaba acerca de eso, ¿verdad? Lo que decía Francisco. Francisco dice, pero es que yo he estado en la presencia, en el cielo, he visto la corte de ángeles y cantidad de ángeles y yo nunca le he visto alas. Yo digo, cierto que sí. Yo una vez tuve una visión, un sueño que era como visión, recuerdo de hace muchísimos años, que yo le pedí al Señor sobre conocer de los ángeles y a mi ángel de guarda, yo recuerdo eso. Y una vez tuve así como una visión y vi como una serie de ángeles vestidos así. Y los ángeles que yo vi que me mostró en ese momento no tenían alas tampoco. Por eso la vez que Francisco dijo eso, la primera vez que yo lo conocí los ángeles, algunos que estaban conmigo le digo, pero es que la Biblia lo dice, yo me puse a pensar lo mismo. Bueno, pero yo también vi uno así, eran sin alas. Lo que yo digo es que como hay distintas, hay querubines, serafines, tronos, denominaciones, arcángeles, ángeles. Hay algunos de ellos que tal vez pudieron tener alas. Ahora, recuerden que si nosotros nos vamos al antiguo tiempo, ¿cómo podías tú diferenciar a un humano de un ángel? Yo creo que tal vez fue la apreciación de ponerle alas para poder distinguir entre lo que era humano y lo que era celestial. Porque supuestamente los ángeles tienen ese poder de poder ascender y descender. ¿Y qué nos hace nosotros creer que yo puedo ascender y descender? Pues las alas nos dan que para poder elevarme. Entonces yo creo que fue más como una cuestión de poder representar cómo podían ser los ángeles. ¿Ya? Entonces le pintaron ahí los ángeles con alas. Esa es una de mis teorías que me puse a reflexionar yo en estos días sobre eso. Yo veía la imagen de Miguel Arcángel y yo dije, ¿Miguel Arcángel tiene alas o fue que tal vez alguien se la pintó? Yo no sé si fue alguien en el grupo que decía que tenía experiencias con Miguel Arcángel. Henry, pero es que si Francisco dice que no tiene, pues que es más que el que conoce todo. Por eso debe haber de pronto, es que solamente hay alguna, de pronto algún grupo que tenga una apariencia diferente de pronto, pero mi teoría es que de pronto le pusieron esos alas para poder diferenciar entre un ángel y un ser terrenal. ¿Ya? Bueno, claro que eso no es importante para la salvación, ese tema. Entonces, se le presentó Miguel Arcángel a Josué. Lo importante es que sepamos que los ángeles, importante que sepan todos los que escuchan, es que los ángeles toman apariencia humana normal. Y por eso, aquellas personas que se preguntan cómo se reprodujeron los primeros hijos de Adán, los ángeles descendieron, tomaron apariencia normal, degustaron de la creación de Dios, quedaron enamorados de los primeros hijos de Adán y Eva, los vieron hermosos, quisieron quedarse y Dios permitió que se quedara. Y después que comenzaron a tener entre ellos, a reproducirse. Y en los primeros siglos de la creación se podían entre primos, podían reproducirse. Hasta en los tiempos de Noé creo que todavía podría eso. Hasta en los tiempos de Abraham creo que todavía estaba eso. Hasta que ya después el Señor quitó eso. O sea, ya no permitió que pudieran entre familiares poder reproducirse. Había un rango que era como, creo que como el primo antes que podía. Por eso es que existe la creencia hoy, todavía existe hoy la creencia, algunas, muy poquísimas. Eso es muy poquísimo, donde primos hoy todavía se casan. Pero viene más o menos de esa tradición que ya sabemos que no se debe hacer.
Entonces se le presentó Miguel Arcángel, el príncipe, caudillo del ejército, y le dijo: no soy lo que piensas, sino que soy príncipe o caudillo del ejército del Señor, que acabo de llegar. Se postró Josué en tierra sobre su rostro y adorando a Dios dijo: ¿qué es lo que ordena mi Señor a su siervo? Entonces, en ese momento quiere decir que ya Josué tenía conocimiento de quién era Miguel Arcángel. Me imagino que sería solo de oídas. Le dice: ¿qué es lo que ordena mi Señor a su siervo? Quítate, le dijo, el calzado de tus pies, pues el lugar que pisas es santo. Y lo hizo Josué como se lo había mandado. O sea, el lugar allí donde estaba en ese momento, donde estaba y trajo la presencia Miguel Arcángel. Eso es como cuando tú llegas a un lugar y un perfume queda allí. Así trajo Miguel esa presencia de Dios y quedó ahí como un lugar sagrado, como un lugar santo. Póngase a pensar una cosa. Póngase a pensar esto. Si solo el arcángel, por llegar y pisar ese lugar donde estaba, y solo un arcángel, por llegar y pisar ahí en el nombre del Señor donde estaba, dijo: este es un lugar sagrado. Y se estableció como un lugar sagrado porque aquí lo está diciendo: descálzate y quita tus pies porque este lugar es santo. Dígame usted, ¿cuánto más sagrado el vientre y la mujer que contuvo al mismo Dios? ¿Cómo puede ser posible que todavía los hombres de la tierra no puedan dilucidar, comprender, entender, discernir sobre ese misterio grandioso? Sí, puede convertir Dios ciertos lugares, materia, en algo santo. Pero que aquí le está diciendo un lugar santo. ¿Cuánto puede más Dios a esa mujer que se preparó? Porque no tomó a María de un día para otro. No comenzó Dios como a buscar: vamos a buscar aquí entre Israel. Comienza a buscarme. No mandó un ángel y decir: comienza a buscarme a ver qué niña tú ves ahí juiciosita. No. Porque Dios ya la había manifestado con el profeta Isaías, 500 años atrás, aproximadamente, si hacemos las cuentas. O sea, 500 años antes de nacer el Señor ya la había profetizado Isaías como la mujer virgen. O sea, esa palabra de la mujer virgen tiene una connotación muy fuerte y grande en el idioma en que fue escrito. Y grandiosa ella porque Dios la escoge. Y escoger no es simplemente es que no han podido discernir sobre esa parte. Esa es la parte que tienen que saber comprender y entender, hermanos protestantes. Cuando Dios dice escoger, no fue porque salió y miraba a ver qué niña, no. Y esa parte que la preparó desde hace muchísimos años no es como simplemente van a ser de Joaquín y Ana, no. Dios preparó para que Joaquín y Ana y esa generación allí pudieran hacer algo. Sobre Joaquín y Ana también tuvo que actuar Dios para que lo que iban a hacer de ellos naciera ¿qué? Sagrado. Y mira que dice la revelación del Señor por medio de Francisco, que ellos no podían tener hijos. Y el Señor les dijo que iban a tener iban a tener una hija, y que esa hija iba a ser, se le explicó quién iba a ser la hija. Iba a ser la madre del Salvador. Por lo tanto, los mandó a prepararse para eso. O sea, no fue una relación normal. Quiere decir que en ese momento y cuando Dios los manda, dice que ellos se unieron en el monte. ¿Cuál fue el monte? La revelación dice que Dios los manda a Joaquín y Ana que suban al monte. Y en el monte la luz de Dios descendió sobre ellos y ellos estuvieron juntos, y ahí fue concebida la Santísima Virgen María. O sea, también hubo ahí
una manifestación sobrenatural. Es que Dios se preparó a alguien que humano, pero también sobrenatural, porque para él poder venir tenía que venir sobre algo sagrado, sublime, poderoso, grandioso. Dios no podía venir sobre cualquier mujer, como dicen estos tontos, de decir que María era una mujer más. No puede ser posible que digan que María es una mujer más. Ella no es una mujer más. Ella es la mujer sobre todas las mujeres, la Virgen es sobre todas las vírgenes, santa sobre todas las santas, pura porque no hay ninguna pura, ni santa, ni virgen como ella. No es una mujer como las demás. Ella es la mujer escogida por el Padre. Ella es la mujer que dio luz, la luz del mundo. Ella es la mujer que dio el Salvador del mundo. Ella fue la nueva Eva. Porque si por Eva entró el pecado, por ella entró la salvación al mundo. Pero eso no lo pueden entender, les queda difícil. Porque leen la palabra de Dios simplemente con conocimiento de hombre y humano. Te puede coger esa palabra de Dios y hablar cosas maravillosas y bonitas, pero conocimiento humano. Porque la palabra de Dios tiene tantas promesas que usted con esas promesas moviliza el corazón de la gente. Te coge a las personas y con las promesas de la palabra de Dios, usted a las personas las pone contentas. Porque eso le gusta a las personas. Somos personas que pues nos movilizan mucho las promesas y sobre todo si son promesas grandiosas. Y pues si usted coge la palabra de Dios y sabe utilizarla bien, pues utiliza eso. Entonces, hay cosas que tú puedes estudiar como teólogo y encontrar revelaciones, pero hay otras más. ¿Por qué? Porque la Biblia está hecha para eso. Si un lector que sea cuidadoso va encontrando las cosas, si lee para adelante y lee para atrás, lo que nos indica que la Biblia debe leer en un contexto unificado, no separar el uno del otro, hay que saberlo leer unificado. Entonces, allí se necesita, aparte de esa lectura, el Espíritu Santo para poder comprender y entender eso. Entonces, a mí me cuesta y por eso es que me convence cuando dice que no está el Espíritu Santo con ellos. Hay tres cosas que me hacen a mí tener la veracidad que no está el Espíritu Santo con ellos. Uno, la Santísima Virgen María. El que ellos no puedan discernir la grandeza de María y sobre ello demuestra que no está el Espíritu Santo. Que ellos tengan una división y ni entre ellos mismos se hayan puesto de acuerdo, me demuestra a mí que ahí no está el Espíritu Santo. Porque no es posible que el Espíritu Santo le diga a uno una cosa y al otro le digo otra cosa. Y todos dicen que son guiados por el Espíritu Santo. Quiere decir que hay un montón de mentirosos diciendo que los dirige el Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios, diciendo cosas maravillosas, pero no está el Espíritu Santo, porque no debe existir tanta división. Y tres, porque me cuesta a mí creer que alguien que tenga el Espíritu Santo aproveche las cosas de Dios para beneficio propio, para enriquecerse, para tener tanta, para ellos crear fama, crear esa opulencia que tienen. En estos días que hoy, ¿cuándo fue hoy? Sobre el rico de Pulón. No puede ser posible. Entonces eso es lo que me hace a mí pensar que en realidad sí, como digo, son ramas desprendidas del árbol, verdaderamente no hay espíritu. Pero Dios, el juicio es de Dios y quede a Dios con ello. Bueno, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.